Gracias por estar en Voces Universitarias este lunes, nuevamente desde la Universidad de Quintana Roo y en esta ocasión con uno de los profesores fundadores de esta casa de estudios, maestro Antonio Higuera Buenfil. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿qué decir de usted? Creo que cuando hablamos de antropología, cuando hablamos de una serie de actividades importantes en las diferentes comisiones, instancias de la universidad, siempre su nombre sale a relucir como consejero universitario, como director de división, como jefe de departamento, como director de tesis de muchos estudiantes que actualmente podemos decir que están en pleno proceso de desarrollo, ¿no? De expansión para este tema que es de extrema importancia. Pero yo no quiero definir la extrema importancia sin que usted nos diga por qué la antropología es tan importante en Quintana Roo, al grado, bueno, en el mundo, pero quiero decir para nuestro estado, y por qué la Universidad de Quintana Roo toma este programa desde su fundación. Claro, gracias Mario. Primero que nada, muy amable por la invitación, siempre es un gusto compartir con usted. Y bueno, me parece que la antropología social, como otras ramas de esa disciplina general llamada antropología, son importantes en Quintana Roo, en la península de Yucatán, la arqueología, la antropología física, porque precisamente el estrato histórico, cultural, data no de unos cuantos años, sino es de varios siglos. Y entonces, digamos, las disciplinas que conforman la antropología tienen un riquísimo campo en Quintana Roo, en la península de Yucatán en general, por lo que se conoce como el área maya, ¿no? Es decir, muchos siglos de historia, muchas posibilidades de conocer, de seguir conociendo lo que se ha hecho desde hace varios miles de años. Y en concreto la antropología social ha jugado un papel importante, me parece a mí, en términos de la última etapa de la historia de Quintana Roo, es decir, desde que se crea como entidad federativa en 1902 y que de alguna manera está poniendo su grano de arena para entender el devenir de los grupos sociales, de los grupos humanos que han vivido aquí y que han recibido una cantidad muy alta también de grupos procedentes de distintos lugares del país y del mundo. Claro, esto desde luego ha formado una diferencia en la forma de actuación del pensamiento de esta sociedad, en la que bueno, a veces hablamos de migraciones, a veces hablamos de conflictos como la guerra de castas, en fin, una serie de fenómenos sociales que necesariamente han trascendido al grado de que hoy tenemos o somos una suma de todo eso que ha ocurrido y que esto podría ser acaso digamos, la materia prima de la antropología. Sí, me parece que el crisol cultural que constituye, que nos ofrece Quintana Roo, sí, no se presenta en el resto de la península, a pesar de que muchos grupos que procedentes de otros lugares llegan a Campeche y a Yucatán, es en Quintana Roo donde se ha concentrado la mayoría de estos grupos humanos. Las razones son múltiples, la más trillada, la más popular es porque se desarrollaron polos turísticos y entonces hubo una demanda impresionante de mano de obra. Pero en realidad, si lo pensamos, es un proceso que arranca muchas décadas antes, por lo menos desde el contacto con los europeos, en donde ese proceso de conquista, de colonización, queda inacabado en la parte oriental de la península, lo que es hoy Quintana Roo, y entonces este territorio era un territorio virgen en muchos sentidos y que con el paso de los años, la llegada del siglo XIX en particular por lo de la guerra de castas y posteriormente el siglo XX con la creación de Quintana Roo, es un paraíso que se ofrece como, bueno, totalmente natural para que el ser humano venga a construir sociedades distintas, sociedades que en este momento varían mucho entre el sur, el centro y el norte del estado, pero que finalmente lo que se está haciendo es tejer una serie de hilos culturales que lo que nos ofrece es este crisol tan variado, ¿no? Tan variado, tan diverso. Muchas veces cuando tenemos que explicarnos el estado de Quintana Roo o la sociedad quintanarroense, tenemos que hablar de
una identidad en formación, tenemos que hablar de diversidad, de conceptos que desde luego la antropología pues enriquece y este programa de estudio, sobre todo en la universidad, pues de pronto tiene un reto amplísimo con la sociedad para poder explicarla, ¿no? Doctor, usted ha hecho varios estudios que han resultado importantes, se han presentado en la universidad, se han presentado en diferentes foros del Estado. Recientemente presentó uno en el Congreso del Estado, hablamos acerca de esta entidad precisamente que nos obliga a empezar a caracterizarla, porque definir a Quintana Roo hoy pues puede tener definiciones quizás muy concretas, pero lo cierto es que ese crisol de culturas, pues no sé cómo definirla, pero esa diversidad, esa multiculturalidad, esa llegada de más de 60 nacionalidades, ese México que está presente con todas sus etnias, de pronto nos obliga a pensar Quintana Roo todos los días y posiblemente durante un largo tiempo. Pero de ese libro en particular, si nos pudiera decir algo antes de entrar a un tema que usted maneja, y bueno, por ser la especialidad lo vamos a dejar en el segundo bloque, pero nos interesa mucho que el público vaya conociendo la obra de usted, particularmente esa parte de Quintana Roo, esa identidad que estamos construyendo. Sí, el libro Quintana Roo, Historia Breve, lo publicó el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, y el proyecto surge por el tema del bicentenario, el centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, y en el Fideicomiso de Historia de las Américas, que está situado en el Colegio de México, surge la idea de escribir un libro por cada entidad federativa del país. Tal vez con un ánimo revisionista de vamos a ver qué se puede decir, pero no solamente repitiendo, sino sí es un poco revisionista en términos de cuáles son esos hitos que han marcado cada una de las entidades, pero ir aportando cosas nuevas. Entonces el proyecto del libro surge gracias a Lorena Careaga, que trabaja en la Universidad del Caribe. Ella me invita para participar en la parte más reciente, la historia de Quintana Roo, y ella trabaja la parte más extensa, que es toda la época prehispánica, el medio natural, la época prehispánica, el contacto, la conquista, la colonia, y trabaja varios miles de años en realidad. A mí me toca solamente 110 años de la historia de Quintana Roo, lo que tiene como entidad federativa, pero el libro lo que ofrece es, lo que intentamos hacer es un retrato tratando de reconocer la mayor cantidad de elementos que participan en esto que usted decía, la construcción de una o de varias identidades en Quintana Roo, porque finalmente la gente que ha venido llegando, la gente que ya estaba aquí, cada uno como grupo tiene sus propias maneras de entender el mundo, de conducirse en él, y entonces cuando se confrontan en términos de convivencia, entonces se va dando esta mezcla y este resultado que tenemos hoy. Si pensamos en una imagen, a mí la que más me gusta para pensar en Quintana Roo es el de un mosaico, un mural en el que está, cada una de las piezas es un pequeño cuadro de un pequeño mosaico de 2 centímetros de lado cuadrado y que se suma porque tienen distintos colores y que justamente es solo la apreciación general la que nos permite ver el panorama de lo que es Quintana Roo como tal. Es la multiculturalidad, es la diferencia a veces encontrada de opiniones, pero también es, y no me cabe la menor duda que eso es lo que caracteriza a Quintana Roo, es que quien ha estado aquí, quien ha venido y se ha quedado, es precisamente para sumar esfuerzo y construir lo que tenemos y que estamos heredando a las siguientes generaciones. Claro, me gusta mucho esta definición del mural o de este mosaico, porque es una versión muy similar que los antropólogos mexicanos clásicos, entre los que se encuentra su propio abuelo, un erudito en la antropología. Ellos decían por allá de los años 40, 50, esta definición que de pronto el mismo gobierno federal empezó a tomar como parte del discurso político, que es el de que México es un mosaico de culturas. Y por lo que está usted diciendo, da la impresión de que Quintana Roo es ese México, pero traído
a este momento tan preciso del siglo XXI en el que estamos viendo exactamente lo mismo, nada más que en un solo estado. Ya no es toda la 51.000 República. kilómetros cuadrados en donde se concentra la esencia de México, no me cabe la menor duda. Sí, eso es particularmente importante porque creo que a nuestro público, sobre todo los que nos están viendo, yo creo que quintanarroenses, finalmente, de todas partes, que necesariamente pueden prefigurar una definición de lo que es el Estado. Es un Estado fuera de serie para el momento que vivimos en México. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir platicando más y nos vamos a aproximar a este tema tan significativo en México, particularmente en este inicio de primavera 2012, porque dos elementos marcaron no solamente la historia de México, sino también la noticia, la información y sobre todo, yo creo que las leyes. Me refiero a la visita del Papa, que tuvo un alto significado para la Iglesia Católica, que en este momento posiblemente deba ser caracterizada, y lo vamos a hacer desde el punto de vista antropológico, porque pareciera que vino el Papa a ver el estado en que se encuentra la Iglesia Católica de México, y pareciera que los números empiezan a bajar para esta corriente, para esta religión, para esta creencia. Y por otro lado, en las leyes acabamos de ver casualmente, vamos a decir que es casualmente, en los artículos 40 y 24, perdón, en donde hubo una serie de modificaciones que desde hace un siglo y medio no se habían vuelto a tocar por razones muy delicadas. Pues vamos pues a una pausa y regresamos a hablar acerca de ese espacio tan particular que son las religiones y una evaluación de cómo se encuentran actualmente en México. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Qué bueno que permanece con nosotros en Voces Universitarias porque tenemos una charla sumamente interesante. Estamos hablando de antropología, estamos hablando de Quintana Roo, de México, de este mosaico cultural que significa nuestro país, pero en particular para el siglo XXI un solo estado, 51.000 kilómetros cuadrados en donde estamos viviendo una historia que México lo hizo pues durante 200 años, ¿no? Doctor, debo decirle doctor porque ya en unos meses más, ya usted será uno más de los doctores de nuestra universidad, para bien de nuestra universidad. Quiero que nos hable un poco, porque eso es muy importante. ¿Por qué una religión o por qué la antropología? ¿Por qué una sociedad debe preocuparse en este estudio? No solamente la creencia, sino el impacto que tiene en el comportamiento social, en pues, ¿qué puedo decir? En el comportamiento de las instituciones. Y por supuesto, como dijimos al final del primer bloque, esa trascendencia que puede tener incluso en las leyes y cómo hasta eso nos provoca a nosotros discrepancias entre partidos políticos, entre grupos sociales, entre sectores, entre regiones. ¿Por qué es importante la religión, doctor? Bueno, yo creo que un dato importante, una consideración inicial es, creo que la religión es importante de ser, como tema de estudio, debe ser estudiada por la antropología, la sociología, las distintas disciplinas sociales humanas en general, las humanidades, porque sin lugar a dudas es una cosa importante para los seres humanos. La gran mayoría tiene alguna adscripción religiosa, considera que hay uno o varios seres superiores con los que hay que relacionarse y que la vida de cada uno de nosotros depende de esta relación, de cómo se mantiene y de qué color es, de cuál es su textura, de qué lado debe uno caminar, de qué lado del camino, si del lado derecho o del lado izquierdo, porque usualmente no se puede ir por el medio. Entonces, me parece que es importante por eso. Uno de los temas fundacionales de la antropología como actividad académica es el de la religión. Los primeros antropólogos se dedicaron en muy buena medida a estudiar la religión
más otras cosas de la organización social, de las instituciones, de grupos que no eran los propios, eran el otro, básicamente eran pueblos primitivos, entre comillas, pero les interesaba muchísimo la religión. Uno puede revisar los temas trabajados, los libros publicados por los primeros antropólogos académicos, finales del siglo XIX, el principio del siglo XX, y la religión es un tema constante. La sociología se dedicaba también a esto desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que es importante porque le resulta importante a las personas, como lo es la política, como es la economía, como es la cuestión de una serie de cosas de orden social. Lo que no es importante para las personas usualmente pasa, se filtra a través de la cultura y no queda una huella, se va deshaciendo la práctica humana de esto. Entonces la religión, a pesar de los vaticinios de la Ilustración, en que se daría un proceso de secularización donde la religión perdería pues el papel fundamental que ha tenido siempre, eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido, y eso es lo que es muy interesante hoy en día, es que el proceso de pérdida de la legitimidad de muchas instituciones religiosas es lo que estamos observando, pero no la creencia, el creer en las personas sigue siendo una cosa fundamental. Claro. Y si antes era uno o dos caminos, ahora es un abanico abierto que le habilita muchas posibilidades a las personas. Claro. Nosotros decimos, doctor, que generalmente en México hay una religión mayoritaria, no sé si decir dominante, pero es una religión que es practicada por más de un 82, 87% de mexicanos. Esto, bueno, pues resulta interesante porque hasta hace quizás 2 décadas hablábamos hasta de un 90% y que se ha ido hacia la baja. En el caso de Quintana Roo es posiblemente uno de los estados que tiene menor número de católicos en el contexto nacional. Y esto me lleva a hacerle una pregunta, bueno, ¿qué ha ocurrido con esta religión? ¿Por qué, como usted lo dice, por qué ese abanico? ¿Cuántas religiones, de cuántas religiones más o menos hablamos en México? Muchísimas. Estamos hablando de varios miles de asociaciones religiosas, es decir, una institución que tiene un reconocimiento jurídico como iglesia, en tanto congregación de creyentes. Entonces, en realidad hay más de 6,000 registradas en Gobernación, pero la mitad de ellas corresponden, se repiten, son pequeñas variaciones, sobre todo de la Iglesia Católica, sí. Y estamos hablando de 3,000 en números redondos, 3,000 opciones. 3,000 religiones. Es un número impresionante. Sí. Ahora, de ese 3,000, el 98% tiene adscripción cristiana. El resto hay alguna variedad, pero digamos, la gran mayoría es cristiana. De ese 100% de personas que fueron censados en el año 2010, el 83% en números redondos dice ser católico, lo cual sigue sonando como una mayoría apabullante. Lo es. Usted decía que podría ser considerada una religión dominante. Creo que lo ha sido en muchos Ha marcado instituciones, ha marcado leyes, ha marcado prácticas. Yo no quiero irme muy atrás, pero la Iglesia Católica ha sido un factor muy importante en la creación de la identidad mexicana. Sí. Hay muchos símbolos que son evidentemente católicos y que tienen un fin claro de dominación económica, de dominación política, de dominación social, y eso está documentado en una cantidad impresionante de estudios, de libros, etcétera. No estoy diciendo ninguna novedad. Ahora, si históricamente la mayoría de los mexicanos ha sido católica, lo que hemos estado observando en los últimos 60 años es que este dominio o esta hegemonía en términos de adscripción religiosa ha venido decayendo hasta un grado importante, 83%. Uno diría, bueno, ¿para qué se preocupan si más del 80%, 8 de cada 10 son católicos? Bueno, pienso que estamos
viendo un proceso de cambio social muy importante. El cambio religioso es parte del cambio social y de las posibilidades de opciones para los mexicanos en este caso. ¿Qué ocurre con una persona que hoy en día dice que quiere ser parte de una iglesia, sea cual sea su nombre y su denominación? No pasará nada. Desde 1992 hay una ley que permite esto. Usted decía, ¿qué pasa con el impacto con las leyes? Bueno, después de una tradición importantísima que viene de la época de Juárez, de separación entre Estado e Iglesia, no iglesias, sino la Iglesia católica, sí, sí, que era la que estaba dominando no solo a sus creyentes, sino inclusive al Estado. Entonces vino la necesidad de hacer esta separación. Vamos a poner el Estado laico y vamos a dejar de lado a la Iglesia. Bueno, de hecho, cuando México se independiza, la religión oficial pues era la católica, como sí, en muchos países lo sigue siendo sí, sí, hoy, ¿no? Efectivamente. O lo son en Perú, otro lado. Pensamos Honduras. En Inglaterra, ¿no? Claro. Sí. Pensamos en Inglaterra, la iglesia anglicana es la iglesia oficial del Estado y la reina es la persona más importante en su iglesia y la persona más importante en el Estado. Entonces hay tradiciones distintas. En México, desde el siglo XIX, por la tradición de esta secularización, de esta separación, pues nos hemos acostumbrado, y en particular la educación pública en el siglo XX ha remarcado mucho esto, la separación. La pregunta es si esta separación es una separación real, si existe esta separación real o si no. O si es una separación meramente formal. Meramente formal y que opera según las leyes. Claro. El artículo 3º constitucional asegura la educación pública para todos y dice que tiene que ser laica. El artículo 130, que tiene que ver con las asociaciones religiosas, y ahora el 24, aunque un poquito hace unas semanas el 40 también, pero el 24 acaba de ser reformado para asegurar ya no solo la libertad religiosa, sino la de, lo quiero leer porque lo apunté aquí, sí, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Es decir, se amplía con la reforma del artículo 24, se amplía formalmente esta relación, no solamente a la de Estado y una iglesia, sino la de muchas. Esto empezó en el 92, pero en la realidad, bueno, yo creo que todavía no tenemos todos los elementos para ver cuál es el efecto. Sí, claro. ¿No? Estamos viendo. Pero en la realidad posiblemente esto ya venía ocurriendo durante el siglo XX, nada más se ha venido a formalizar, digamos que a darle los tintes legales que existía ya en la práctica entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Pensemos en las escuelas públicas suponen que no debe tener una orientación religiosa, pero no así las privadas, eso no está dentro de la ley. Pensemos en Chetumal, hay escuelas claramente definidas como religiosas, católicas o no. Está la escuela adventista, que tiene una gran tradición en esta ciudad y que ha formado a jóvenes que no son necesariamente miembros de esta congregación y que han contribuido. Ahora, el debate es qué va a pasar con la educación pública. Claro. Todavía no lo sabemos. Hay voces que dicen ahora la educación pública va a ser religiosa y hay quienes dicen que esto no es posible, ¿no? Claro, yo creo que esto necesariamente nos va a llevar a una serie de debates que apenas inician. Creo que el debate ahora se quedó en el Congreso de la Unión. Esto todavía va a bajar a los congresos locales, no es una aprobación definitiva. Se requiere todavía del voto de 17 congresos para que pueda esto ser parte de una reforma constitucional. Seguramente de esto vamos a tener que hablar otra vez y si me lo permite, porque nuestro tiempo se terminó, invitarle, doctor, para que festejemos su doctorado, que podamos hablar de qué va a ocurrir, porque esto se va a llevar algunos meses, y si usted nos hace el favor de comentarnos para aquella ocasión qué visión tiene México a través de los congresos locales, cómo se va a desarrollar este debate y desde luego que nos hable acerca de la tesis que usted está tratando, porque necesariamente nos es muy importante.
el tema de los testigos de Jehová como una de las corrientes importantes en el sureste de México. Deduzco que en todo el país. No conozco el tema, pero cuando viajamos por carretera siempre vemos símbolos que hablan de esta ¿cómo le llama? Asociación religiosa, ¿no? Es el nombre correcto. Esa es la, Bueno, doctor, pues... Lo hacemos así, muchas gracias. Dejamos un dato para conectar el siguiente programa. Quintana Roo es el estado donde se dio el cambio religioso más importante según INEGI en los últimos 10 años. En Quintana Roo hubo un cambio de 9% en términos de reducción del catolicismo y por supuesto de crecimiento de las minorías religiosas. No pasa en ningún otro estado de México. Sí, yo creo que vamos a hablar de eso y vamos a tener que seguir examinando el tema de Quintana Roo porque hay cambios globales que se viven más velozmente en este estado que en cualquier otro estado de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades por esa tesis que está, pues ahora sí en que sí, ya es un tema que en cualquier momento va a ocurrir, va a trascender en la universidad y esperamos comentarlo aquí. Bueno, amigos, pues nos despedimos ya con este compromiso de parte del doctor Guillermo Enfil para que esté con nosotros hablando de este tema que resulta sumamente interesante para ustedes y para nosotros. Hasta el próximo lunes en Voces Universitarias.